¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Un saludo para todos. El tema para la tarde de hoy, artículo espiritista, como todos los lunes. Cristianismo primitivo. Este artículo, al igual que el siguiente inclusive, los tuve que dividir en dos, porque son más de 20 páginas. Entonces, mitad y mitad. Entonces ahorita es la primera parte, el siguiente lunes la segunda parte, de este señor que es muy, muy bueno, Modamio, ¿no? Es que eso viene en la segunda parte. Es Modamio, si no Modamio, el señor Modomio, o algo así, ¿no? Muy bueno este señor. Entonces el tema, cristianismo primitivo, primera parte, de dos, o sea, nada más son dos partes, lo dividí en dos. Tema, cristianismo primitivo, artículo espírita. Todas las virtudes se encuentran en el cristianismo, los errores que se han arraigado en él son de origen humano. Ups, va de nuevo, ¿eh? Todas las virtudes se encuentran en el cristianismo, los errores que se encuentran arraigados en él son de origen humano. Sí, los concilios. Ha sido modificada la Biblia 13 veces. Una de las que está intacta es la Biblia de Kolbrin, que está en un monasterio de Alemania son hojas grandes, gigantes, grandes, de bronce, resguardadas. Otros dicen que son de cobre, pero son de bronce, con cristal blindado, de blindaje. La Biblia de Kolbrin, esa no ha sido modificada por los concilios. San Agustín dice que la religión que más asemeja a las ideas de la doctrina espiritista es la católica. Aurelio Agustín, San Agustín. El espíritu de verdad, ¿se acuerdan que el espíritu de verdad es el espíritu protector de Allan Kardec? Era. El espíritu de verdad, en el Evangelio según el espiritismo, una de las obras de Allan Kardec, dice, desde los primeros años del cristianismo, la falta de unidad en la interpretación de las enseñanzas de Jesús fue progresivamente creciendo a base de adoptar y desarrollar nuevos conceptos, muchos de ellos erróneos, alejados de la doctrina sencilla practicada por el Maestro, o sea, por Jesús. Acuérdense que Jesús, eso viene en el Talmud de Emanuel. Por los alienígenas, Jesucristo es conocido como, que de hecho Jesús no se llamaba Jesús, se llamaba Josué, no existía el nombre Jesús, lo latinizaron, era Josué. Se le conoce como Emanuel. Los alienígenas lo conocen a Jesús como Emanuel. ¿Mm? Los primeros apóstoles se limitaban a enseñar la paternidad de Dios, la fraternidad humana, la proximidad del reino de Dios y la necesidad de la reparación de nuestras faltas para entrar en él, o sea, en el reino de Dios, ¿no? León Denis, uno de los discípulos de Allan Kardec, acuérdense, León Denis dice al respecto, entre comillas porque es cita textual. Esa purificación era simbolizada en el bautismo. Acordémonos que Cisco Wheeler dijo que el bautismo son ofrendas al maligno y este planeta, de acuerdo al libro de la sabiduría, es de Satanás. El mero mero, el jefe es Satanás. Entonces, cuando te bautizan, eso viene en el libro de Jean-Marie Ragun, francmasón grado 33, La Misa y sus Misterios. 90% de los rituales católicos son copia de lo egipcio y el otro 10% de lo griego. Entonces Cisco Wheeler dice que el bautismo es consagración al maligno, o sea, Satanás, que el jefe de este planeta no es Lucifer, es Satanás, que de acuerdo a David Carrico no son las mismas entidades, no son sinónimos. Satanás está jerárquicamente por arriba de Lucifer, que se encuentra en Saturno, ahí habita. Entonces, el bautismo, nuestros padres, yo también, por ignorancia, porque la ignorancia es desconocimiento, nos empinaron con el bautismo. Y bueno, por eso es que tenemos esta lucha constante, aparte que este planeta es de mucha dualidad entre el bien y el mal. Esa purificación, dice León Denis, era simbolizada en el bautismo. Aguas, no lo hagan. Práctica adoptada por los esenios, de los cuales los apóstoles asimilaban todavía la creencia en la inmortalidad y en la resurrección, o sea, en la vuelta del alma a la vida espiritual, en la vida del espacio. También persignarse, que es la cruz invertida. Entonces, ahora sí que, como dices tú, Mork Kodokyun, si ustedes lo quieren hacer, háganlo. La divulgación se realizaba a través de discípulos y apóstoles itinerantes que iban recorriendo las asambleas locales, creando otras nuevas allí por donde pasaban. O sea, como que era oral, ¿no? De boca en boca.
Estos divulgadores itinerantes iban alimentando y creando grupos de estructura sencilla y desorganizada, donde no había clase sacerdotal. Acuérdense que en Egipto los sacerdotes tenían una jerarquía muy arriba. Y todos eran igualmente responsables ante Dios y con las mismas obligaciones. Sí, la fuente original mide la intención, sin embargo no mide la misma intención de alguien que ya tiene el conocimiento a alguien que no lo tiene. O sea, no hay atenuantes. ¿Sí me explico? De esta forma, el cristianismo inicialmente surgió como una religión sin templos, siendo las casas los lugares de reunión y culto, o sea, en las casas. Hasta bien avanzado el siglo II, fue también una religión de laicos alejándose de las jerarquías y privilegios de unos sobre de los otros, aunque también hubiera cargos y funciones. Cada asamblea tenía sus principios dirigentes que velaban por los intereses del grupo. O sea, es como una historia desde cómo inició todo esto, ¿no? Del cristianismo, de este señor Modamio. De esta forma los profetas, que eran los jefes de la comunidad, de esta forma los profetas no eran los jefes de la comunidad, sino que la asamblea tomaba las decisiones colectivamente, según la Didache, obra primitiva de mediados del siglo I, que reunía la enseñanza de los apóstoles, la Didache. Dida, con C, luego H-E, Didache, seguido, todo junto, una sola palabra, Didache, que es una obra primitiva a mediados del siglo I. Las asambleas domésticas fueron la alternativa cristiana a las sinagogas del judaísmo, dando más importancia a la vida en común y a la responsabilidad personal que a los ritos y obligaciones del judaísmo. La Didache establecía las normas de comportamiento y prácticas de las primeras sociedades cristianas. También regulaba cómo recibir y atender a aquellos profetas que llamaban a la puerta a predicar, práctica muy habitual entonces. Bueno, ahora los testículos de Jehová también, ¿no? De casa en casa. Bueno, aquí no, yo estoy en la lista negra porque yo los empecé a hacer despertar y dijeron, no, no conviene, este es un demonio. Entonces llamaban a la puerta a predicar, práctica muy habitual entonces. Para evitar ser engañados, reunía consejos para desenmascarar a los que querían sacar provecho de sus predicaciones, llamados comerciantes de Cristo. Siempre han habido estafadores, ¿no? En DID 12.1-5, esta forma de actuar expuesta en la Didache permitía protegerse de forma efectiva contra los falsos profetas a través del análisis de los mensajes en base a sus conocimientos consolidados. Si el que instruye tergiversa y os instruye en otra tradición para destruir, no le escuchéis. Recuerden que cuando el mensajero es más importante que el mensaje, es igual a secta. DIT 11.1-2. ¿Por qué tenían claro que no todo lo que habla porque tenían claro que no todo el que habla en espíritu es verdadero profeta, a no ser que tenga las costumbres del Señor? DIT 11.8. El distinto origen de los grupos cristianos les daba características y connotaciones muy diferentes que en ocasiones les llevaba al enfrentamiento verbal y a la crítica, impidiendo la unidad. Los principales grupos de cristianismo primitivo fueron los judaizantes y los helenistas, los judaizantes y los helenistas, o sea, los griegos, ¿no? Es que me vino a la mente que decía Confucio, filósofo chino Confucio: corrija al sabio, lo harás más sabio; corrija al necio, lo harás tu enemigo. Entonces, por eso es que habían connotaciones y enfrentamientos, ¿no?, verbales a la crítica. Dentro de estos dos grupos, o sea, pues nadie tiene la verdad absoluta. Dentro de estos dos grupos existían internamente corrientes gnósticas. Recuerden que el gnosticismo, empieza con G, gnosticismo, es alterna a la versión oficialista del catolicismo. El gnosticismo es la apócrifa, como quien dice, ¿no? O sea, la verdad sin estar toqueteada ni manipulada, pues, el gnosticismo. Por eso es que pues, el catolicismo dijo, no me conviene, espérate, no, esto está mal. Entonces, dentro de estos dos grupos existían internamente corrientes gnósticas, que esa es la verdadera, que incorporaban los conocimientos iniciáticos de las antiguas escuelas de Egipto y de Alejandría, lo que les decía, la verdadera, aunque con diferente visión en cuanto a su aplicación respecto a la ley mosaica.
ya está esa toqueteada, ¿no? Dentro de los helenistas, cuando las diferencias fueron creciendo, se dividieron entre gnósticos y literalistas. Sí, dijeron, esto no me cuadra, ¿no? Los gnósticos y dijeron, espérate, esto no, como que no es coherente, como que no es creíble, como que aquí eso era otra cosa. Entonces empezaron a cuestionar y dijeron, no, por eso se divide, ¿no? Gnósticos y literalistas, terminando por formar grupos completamente diferenciados con escrituras propias adaptadas a cada creencia. Sí, es lo que iba a decir, fíjate, sí es cierto. Esto es cristianismo judaizante, el cristianismo judaizante o palestinense. Los apóstoles fueron todos judíos y no concebía la idea de dejar de serlo. Jesús había sido un perfecto judío respetando y cumpliendo la ley, y su enseñanza venía a completarla. Hay muchos exegetas, estudiosos e historiadores de las escrituras, eso es lo que es un exegeta, que es un estudioso e historiador de las escrituras, que están de acuerdo en que Jesús no dio ninguna indicación para crear ninguna nueva religión, ni estructura jerárquica alguna. El dirigente de la Asamblea Judeocristiana de Jerusalén fue Santiago. Ahí está, ¿no? Santiago de Compostela. El dirigente de la Asamblea Judeocristiana de Jerusalén fue Santiago, hermano de Jesús. Santiago, también llamado el Justo, y no Pedro, contradiciendo el único texto de los evangelios. Sí sabía que había sido Santiago, ¿eh? ¿Ya ven? No Pedro. Donde se fundamenta la creación de la iglesia, con Pedro, ¿no? Es obvio, por tanto, que este texto fue incluido con posterioridad. Incluso al principio del obispo de Roma, al principio, el obispo de Roma no tenía ninguna superioridad sobre ningún otro. Sí, tenían poder absoluto. Hasta que Teodosio proclamó su supremacía 3 siglos después de más de 300 años. Surgieron entonces los primeros grupos judeocristianos, llamados posteriormente judaizantes o cristianos palestinenses. Palestina, no se puede hablar de eso, ¿no? Pero ¿qué tal la canción, eh? Creo que es inteligencia artificial, ¿no? De esta anciana gitana, ¿no? Bella melodía que subí el día de ayer. Los cuales defendían que los gentiles, así nos dicen en término despectivo los judíos, a los cristianos, gentiles. No, más bien el despectivo es goyim, que quiere decir ganado, cerdo, goyim. Entonces, para referirse a los judíos, a nosotros somos gentiles, así como católicos, los gentiles. Es como para los masones, los que no somos masones somos profanos. Entonces, también pendejos, ¿no? La verdad, pues sí. Pero bueno, es una pirámide esa organización, eso es obvio, ¿no? Los cuales defendían que los gentiles conversos tenían que cumplir también la ley de Moisés, salvo la circuncisión a partir del concilio de Jerusalén del año 50 aproximadamente, donde Pedro intercedió por los conversos gentiles representados por Pablo. Estos grupos, principalmente la secta de los nazarenos, nombrada en HCH 24,5, 2.24, 14, 28, 2, 28, 22, antes del año 70, destrucción de Jerusalén por parte de los romanos, las famosas cruzadas, ¿no? Sobre todo más bien los templarios, que eran el brazo armado del Vaticano, que ahora son los jesuitas, cambiaron de nombre, invadían el Medio Oriente y les costó, no pudieron, es más, ahí sí. Saladín se las dejó ir. Ándele. Destrucción de Jerusalén por parte de los romanos y la secta de los ebionitas, siglo II y siglo III de nuestra era. Tenían 13 evangelios, buenas nuevas, es lo que significa gospel, evangelio. De los hebreos, el evangelio de los ebionitas, también llamado el evangelio de los 12, y el evangelio de los nazarenos, esos 3 evangelios. El de los hebreos, el de los ebionitas, también llamado como el de los 12, y el de los nazarenos. La versión del evangelio de los 12 que supuestamente se pudo recuperar recientemente en la realidad, en realidad la versión del Evangelio de los 12 que supuestamente se pudo recuperar recientemente es en realidad una obra recibida mediúmnicamente, que es aparte del objeto de este estudio.
Es que hay muchas mediums. Elena Petrovna Blavatsky pues, entraba en trance de mediuminidad cuando le dictaban que escribía un libro en cuestión de 24 horas, ¿no? Y no cualquier libro. María Orosich también entraba en trance cuando le dictaban los alienígenas, entraba en trance para los planos de los Jaunebu, de las naves de la tecnología inversa, que ya estaba eso ya construido desde 1923. La ingeniería inversa, o sea, es decir, antigravitatoria, estas naves que llegaron a volar hasta 300.000 kilómetros, o sea, algo inconcebible, ¿no? Y que ya cuando le dijeron que tenían que pasar esos planos, se peló con las de la Sociedad de Bril, que ella era de la de Thule, antes, y pasó a la de Bril, creo la de Bril, con sus hermanas greñudas, todas, ya saben, con el cabello bien largo, y se fueron del planeta, y nunca más se supo de ellas. Era una bailarina, profesora de baile, María Orosich, fíjate. Bueno, ahorita me acordé por los mediums, pero bueno. La destrucción de Jerusalén y la disgregación del pueblo judío por parte de los romanos supuso la desaparición tanto de la comunidad judio-cristiana original como la de los esenios, quedando dos teorías de lo sucedido en estos últimos años. En los esenios. La primera concluye que sus comunidades fueron destruidas por los romanos durante la guerra con los judíos, y la segunda considera probablemente su conversión al cristianismo, formando la secta de los ebionitas, los pobres, los ebionitas, los pobres, que eran los pobres, seguidores de un tal Ebión, que bien podría ser el maestro de justicia de los esenios. Esta teoría se apoya en los grandes paralelismos entre ambas sectas: ascetismo, observancia de las leyes mosaicas, creencia de la resurrección espiritual, no material y la preexistencia del alma. Para los cristianos judaizantes, Jesús no era Dios. Los términos hijo de Dios e hijo del hombre tenían un claro significado para ellos. Hijo de Dios era comúnmente empleado para los reyes de Israel. Sal 2, entre paréntesis. Los Mesías y los ángeles, el término el Hijo del Hombre fue erróneamente traducido del arameo al griego, utilizando los dos artículos, cuando tendría que haberse traducido como Hijo de Hombre, tal como aparece en el libro de Daniel 7:13. Esta denominación denotaba humildad, nada más alejado de la divinización proclamada e impuesta después por los grupos cristianos que interpretaban los textos de forma literal. Además, creían en la resurrección completa en la carne, puesto que entendieron completamente la realidad espiritual que les enseñó Jesús con sus apariciones, donde no todas ellas fueron completamente materiales, pues no, era el perispíritu, ¿no? Como se narra después en los apócrifos Hechos de Juan capítulo 93, ya sabemos lo que es el perispíritu, ¿no? Es el enlace entre el espíritu y la materia, es la silueta, lo que tiene la forma, ¿no? Algunas veces cuando yo lo tocaba, me encontraba con un cuerpo sólido y material, pues sí, es que tiene plasma, o sea, se puede materializar, lo puedes tocar, eso me consta, los puedes tocar. En otras ocasiones la sustancia era inmaterial e incorpórea, como si no existiera por completo, semi-material. La creencia tardía de que Jesús fuera un ser engendrado directamente por Dios y de naturaleza divina solo pudo ser desarrollada más tarde en un ambiente helenizante, o sea, griego, fruto del sincretismo con todas religiones paganas. El pagano, el que no está ni a favor ni en contra de lo sacro, ni a favor ni de lo sacro ni de lo profano, simplemente le da igual, ese es un pagano, no le interesa. Subtítulo: Cristianismo helenista, o sea, de los griegos. El helenismo, ¿no? El helenismo era un movimiento global anterior al cristianismo que tocaba todas las culturas mediterráneas, acercándolas a las ideas griegas y a la utilización del idioma griego por encima de los idiomas locales. La concepción helenista se integró perfectamente en los judíos de la diáspora, creando una nueva corriente mucho más abierta y preparada para la rápida expansión del cristianismo. Mientras que los cristianos judaizantes eran eran partidarios de no polemizar en las sinagogas y evitar enfrentamientos con el resto de los judíos, calladitos, ¿no? O sea, sumisitos. Los cristianos helenistas tuvieron una visión mucho más gloriosa del Evangelio y no dudaban en proclamarla sin amedrentarse por las amenazas recibidas.
eran más liberales respecto de la observancia de las tradiciones mosaicas de los cristianos judaizantes. ¿Sigue grabando? Sí. Su principal discrepancia era relativa a la importancia del culto exterior en el templo y el cumplimiento escrupuloso de las tradiciones mosaicas en sus preceptos más superficiales. Enseguida, para los helenistas, la concepción de Jesús como Hijo de Dios adquirió carácter divino mediante el apelativo de Señor, en griego alejándose del concepto hebreo original. De esta forma, el Yahvé de los hebreos quedó como un demiurgo o un dios menor superado. Ya vieron cómo estos artículos, como yo se los había dicho, de este señor, que teníamos que tomar las cosas con más seriedad porque ya son textos más elevados, ¿eh? Esto ya es más sublime, más elevado, más grave. Por un Jesús divino y su Padre. El Dios Todopoderoso, Anu, es el Todopoderoso, An. La gente lo conoce como Anu, yo lo conozco como An, sin la U, An. El Dios Todopoderoso de toda la humanidad, o sea, son alienígenas, es lo que siempre he dicho. De entre los helenistas más importantes se tiene a Esteban, como el primero en sufrir martirio por su enfrentamiento dialéctico con los judíos, y a Pablo como el apóstol de los gentiles, o sea, de los cristianos. Aunque el origen del helenismo se encontraba en la integración de ideas filosóficas y religiosas de diversas corrientes, principalmente la del pensamiento griego, muy atractivo para aquellos que buscaban el enriquecimiento del espíritu. Poco a poco empezó a incorporarse la visión literalista de sus enseñanzas, perdiendo todo el conocimiento profundo que contenía. Se va tergiversando con el tiempo. Sí, típico, ¿no? La visión literal de las escrituras hacía necesario imponer la fe ciega. Recordemos que, bueno, para su servidor la fe es visualizar, sentir y actuar en consecuencia. Hacía necesario imponer la fe ciega, alejando del conocimiento reservado para unos pocos. Esto fue la clave, ese es el ocultismo, que solamente es para unos pocos el conocimiento, el hermetismo, que solamente es para unos pocos. Esto fue la clave para Constantino. Eligiera el cristianismo como religión del imperio, creando el catolicismo. Ya había traído, ¿se acuerdan de que Constantino fue el que creó el catolicismo? El romano, ¿no? Que muchos religiosos se fueron encima y dijeron que no, y pues bueno. E imponiendo a la fuerza la visión literalista sobre el resto. Necesitaba una religión que controlara al pueblo, no que despertara conciencias, no convenía. Para tener una religión completamente populista fue necesario atraer al paganismo incorporado parte de sus ritos y creencias, todo ello respaldado por nuevas escrituras adecuadamente manipuladas para soportar las nuevas creencias. Ay, es resequedad, ¿no? Por las alfombras. Yo no hubiera puesto alfombras, pero bueno, ya cuando... De esta forma se crearon los dogmas y las coincidencias con las antiguas mitologías como la concepción inmaculada, el perdón de los pecados, la Trinidad y la multiplicación de los peces, etcétera, etcétera. Subtema, desviación de los orígenes y pérdida de carismas. Subtema, ¿eh? ¿Cuántos pelos no me habré tragado? Ya no quiero ni pensar en eso. Está cañón. Las fuertes influencias mistéricas de los pueblos griego y egipcio, el distanciamiento de los cristianos judaizantes y las necesidades de aperturismo hacia los gentiles, integrando costumbres paganas, fue el origen de diversas creencias, muchas de ellas confusas, que todavía hoy perduran. Como les he dicho, si quieren saber realmente bien los rituales católicos, ahí está el libro de José María Ragún, Jean-Marie Ragún, francmasón, grado 33. El libro se llama La Misa y sus misterios. Lo encuentran gratis en internet. Y ahí se van a sorprender, van a decir, ay, pinche catolicismo lo copió todo. Pues sí, es lo que siempre ya lo hemos hablado, que no hay cuestiones originales, ya todo es una copia de la copia de la copia, o sea, ya está todo copiado. León Denis comenta con Pablo y después de él, nuevas corrientes se forman y surgen doctrinas confusas en el seno de las comunidades cristianas. Sucesivamente la predestinación y la gracia de la divinidad de Cristo, la caída y la redención, la creencia en Satanás y en el infierno se presentan a los espíritus y vendrán a alterar la pureza y la simplicidad de las enseñanzas del Hijo de María.
Ideológicamente, primero se transformó el mensaje de Jesús. La preferencia por los pobres y pecadores como sus destinatarios primeros dejó paso al anuncio a Israel en su conjunto y luego a los gentiles. La proclamación del reino de Dios fue desplazada por el anuncio de la llegada del reino de Cristo. 1 Cor, es Corintios, ¿no? 1 Cor 12:3, Efesios 5:5, Col, ese sí no sé qué es, 1:13. Ay, más o menos, ¿no? Porque pues, antes decía, ¿y esto qué chingados quiere decir? No, pues es de la Biblia, pues sí. Capítulos y versículos y no sé qué tanto, ¿no? Luego el predicador Cristo pasó a ser objeto de predicación y el reino se transformó para acomodarlo en la idea revolucionaria de un Mesías crucificado. 1 Cor 1,23. La parusia del crucificado, la segunda venida del Cristo triunfante, el desbanco a la esperanza primera del reinado de Dios sobre Israel y desde ahí sobre toda la humanidad. La pérdida de los carismas durante el siglo segundo de nuestra era fue lenta y progresiva hasta que la escasez de carismáticos y los problemas ocasionados por los falsos profetas favorecieron la transición hacia la institucionalización. El carácter itinerante de los apóstoles fue sustituido por ministros locales que cobraron cada vez más fuerza, o sea, de cobrar, de adquirir, no de dinero. 3 JN 1910 Clem 44. Clem 44. Conforme las visitas de los divulgadores carismáticos itinerantes fueron desapareciendo, se fue perdiendo también el alimento espiritual que traían y consecuentemente terminó por desaparecer la participación de la colectividad en la forma de decisiones. De forma que los dirigentes convertidos en obispos tomaron la responsabilidad de dirigir y proteger cada comunidad según sus propios conocimientos y creencias. Se corrompió, ¿no? Consecuentemente, imponiendo la opinión de unos pocos, se vio la necesidad de velar por la fe y proteger su doctrina a través de la creación de una nueva jerarquía eclesial, que por proximidad y tradición adoptó en gran medida las estructuras ortodoxas de los judíos. Yo he leído algunas cuestiones del judaísmo y muy congruentes, muchas de ellas, la verdad. Hasta yo pensaba que iba a discrepar y se acuerdan que en el anterior canal, si no mal recuerdo, ¿verdad? Que traje y que dije, ay, caray, me sorprende, ¿no? Para bien. No se dieron cuenta que justamente la creación de una estructura eclesial alejaba del pueblo la responsabilidad espiritual y por tanto también la vigilancia y trabajo personal, impidiendo la aparición de nuevos misioneros profetas que alimentaran el movimiento. Surgieron entonces movimientos carismáticos contrarios a las estructuras jerárquicas como los montanistas y los marcionistas, sin X, marcionistas, predicando nuevamente con gran ímpetu a través de la mediunidad de profecía. Llegando a tiempo, les llegaron a proclamar herejes y culpables de transmitir ideas de espíritus que no son de Dios. No convenía, ¿verdad? Al despertar. No faltaban profetas que profetizaban en nombre de del Paráclito. El Espíritu de verdad que prometió Jesús, de esta forma comenzaba a preocupar el declive profético, tanto más cuanto que los grupos rivales montanistas y marcionistas tenían muchos profetas que legitimaban su pretensión de estar inspirados en el Espíritu. En el siglo III se afirma que el número de los profetas había concluido, fragmento Muratori 79. Con la desaparición completa de los divulgadores carismáticos que unificaban ideas, la separación de los grupos fue cada vez más notoria. Cada grupo defendía sus diferentes interpretaciones hasta que el emperador Teodosio, en el año 380, mediante edicto de Fide Católica, convirtió el catolicismo en la religión del Estado y confirió la supremacía al papado, imponiendo la opinión del obispo de Roma a la cristiandad. A partir de ahí, el pensamiento creador fecundo de sistemas diferentes ha de ser reprimido. La política se introdujo en el sacerdocio. Los obispos de humildes adeptos, de modestos vigilantes, que eran al principio, se tornarán poderosos y autoritarios. Se construyó la teocracia.
El pensamiento profundo desapareció, solo quedarán los símbolos materiales. Esa oscuridad tomaba más fácil gobernar a las multitudes. El pensamiento profundo desapareció, solo quedarán los símbolos materiales. Esa oscuridad tornaba más fácil gobernar a las multitudes. Los misterios cristianos cesaron de ser explicados a los miembros de la iglesia. Fueron perseguidos como herejes, los pensadores. Los protocolos de los sabios de Sion lo dice, que para ellos es más peligroso un despierto que 100 borregos. Los investigadores sinceros que se esforzaban por adquirir nuevamente las verdades perdidas, se hizo la noche cada vez más espesa sobre el mundo. Después de la disolución del Imperio Romano, la creencia en Satanás y el infierno adquirió un lugar preponderante en la fe cristiana. Dabas dinero para no ir al infierno, ¿se acuerdan de esa estafa? Ay, qué cosas, ¿no? Y la gente, pues, en esos tiempos caía, ¿no? Y todavía, ¿no? Pues dan limosnas, ¿no? Pasan a una charolita, ¿no? En las iglesias y órale, a mocharse. La creencia en Satanás y en el infierno adquirió un lugar preponderante en la fe cristiana, en vez de la religión de amor que predicaba Jesús. Lo que prevaleció fue la religión del terror. Acuérdense de la Santa Inquisición, de Santa no tenía nada. ¿Pensabas distinto? Pues no conviene. Por eso es que muchas mujeres fueron, porque pues no, tú no convienes, piensas distinto, no, 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 eres peligrosa. A partir de entonces la imposición del literalismo, sí, tomar las escrituras al pie de la letra supuso el principio de la oscuridad sobre el pensamiento filosófico. Después, en el siglo IV, la oscuridad terminó de imponerse con la juxtaposición del catolicismo y paganismo, y se adoptó un nuevo calendario en el que se indicaban festividades cristianas y fiestas imperiales, desde Augusto hasta Constantino. Aparecieron los 7 planetas como indicadores de los días y alusiones al zodiaco. Se aceptó el uso de cirios e inciensos, vestidos litúrgicos, etc. Finish. Subtítulo para la siguiente: mediuminidad y divulgación. Y continuamos. Eso ya es para la siguiente. Porque les digo, lo voy a dividir en dos, porque si no es demasiado. Y hay que asimilar también todo esto, esta historia, ¿no? Que se ha leído. Cuídense mucho, les agradezco. Un saludo para Pepe. P mayúscula, P minúscula. Bueno, su esposa es cristiana. Ah, bueno, y él es católico, dice. Cuídense mucho, que estén muy bien, buen inicio de semana, debajo del velo de la Santísima Trinidad, ni estén sometidos, ni presos, ni heridos, ni de sus enemigos han vencidos. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Ananasha.